La luna llena para Cáncer se va a dar en la casa 8. Es que está intenso esta luna llena. A ver, 8. Cáncer. El valor. El valor del otro, el valor mío, cuánto valgo, valores, la mega, hiper transformación y metamorfosis a la 1000%. Esto tan depurado que puede tener. Una luna llena en Acuario acompañada de Plutón y Plutón en tu casa 8, pues de por sí que ya lleva un buen rato Plutón en la casa 8 para Cáncer, es la invitación a la muerte misma de una cantidad de temas mentales, sobre todo porque esta luna llena tiene mucho el contenido del cielo, de la forma de pensar, de lo uraniano. Entonces, Cáncer es un signo que esta luna llena te va a servir mucho para tomar grandes decisiones acerca de lo que tienes a la mano, ¿sí? De los recursos que tiene Cáncer, con lo que cuenta Cáncer. Creo que es el signo más estratega y es el signo más tocado con la mente. Cáncer, esta luna llena en Acuario le va a servir para desarrollar todas sus habilidades numéricas, todas sus habilidades de recurso que tengo, cómo compro, lo vendo, vendo esto y compro acá, lo arreglo y lo vendo más caro, muevo de esta manera, hago esto, dejo de hacer esto. Recuerda que para preguntas personales siempre es mucho mejor tener una lectura en privado conmigo, donde vamos a ver los tránsitos, carta natal, progresión solar y también la revolución solar. Es como toda la masa. Además, que claro, planeta regente de la luna es Urano, que está en este caso en la casa 12, mostrándole una cantidad de temas importantes acerca de lo inevitable, como que alumbrando un poquitico más allá las ideas novedosas. Y otro planeta regente de esta lunación es Mercurio, que evidentemente está directo en su signo luego de 2 meses. Mercurio lleva en Cáncer junio y julio. Entonces, el más estratega del zodiaco y el que más acertado va a estar utilizando y sabiendo utilizar los recursos que tiene y también siendo consciente de lo que no tiene, porque una luna en Acuario en conjunción con Plutón en la casa 8 le deja ver a Cáncer efectivamente qué tengo y qué no tengo, qué puedo y qué no puedo, hasta dónde me puedo estirar y hasta dónde no. Es la casa de la estrategia. A veces vemos la casa 8 sí como la muerte y la transformación, pero no podemos dejar de lado que las estrategias financieras se dan en la casa 8, es la casa de la bolsa de valores, es la casa de los dineros que no son nuestros, es la casa de las herencias, es la casa 8 tiene mucha matemática y esto está muy mental y está muy relacionado también con la exageración del Sol, conjunción Júpiter en la casa 2, que de una u otra forma revela también los recursos que pueda tener Cáncer para invertir o para mover. Y una de dos, en esos movimientos que hago, o se me va la luna, se me va la luna con Plutón en la casa 8 y pierdo, o con el Sol y Júpiter en Leo casa 2 gano. Entonces es una luna que invita a ser muy estratega y a desarrollar mucho el mundo financiero y el toque de lo que ustedes puedan hacer a través del recurso, bien sea tangible, casa, carro, dinero, banca. Mirar mucho esto y vale la pena arriesgar. Lo que está diciendo esta luna llena con Plutón en trígono hacia Urano y en sextil el mismo hacia el Sol es que vale la pena arriesgar si se requiere, si de pronto ustedes ven que es necesario hacerlo o no. Está como muy financiera esta luna llena para Cáncer. Además que es súper importante, el planeta regente de Cáncer es la luna. Entonces ustedes más que nadie están recibiendo la conjunción de Plutón, la oposición de Júpiter, el trígono de Urano, ustedes están recibiendo el sextil de Neptuno, o sea, toda la energía en este momento la recibe la Luna y ustedes tienen a Mercurio en Cáncer, entonces está muy financiera, está muy estratega, está muy de ser consciente cómo pago mis deudas, cómo pago mis obligaciones. Mírenlo por ahí que les va a servir muchísimo. Ahora, si tienen algún modelo de negocio, si tienen, están haciendo algo, están emprendiendo algo, pues esto les va a venir muy bien, siempre y cuando ustedes se muevan con mucha estrategia, ¿no? Yo creo que la palabra clave de Cáncer es esa, la estrategia.